bendiga. Estamos agradecidos del Señor porque nos permite continuar en su camino, su palabra, escudriñando las escrituras cada día más para conocerle, ¿verdad? Como Él es, conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Para servirle a Él. Y en este estudio de santificados en Levítico vemos a ese Dios a través de las escrituras que cambia, que transforma, que corrige, que nos redarguye, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo en este capítulo 24 de Levítico cómo Dios obra, ¿verdad?, a través de su pueblo, y estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo Dios ordena a Moisés para que él dé una orden a su pueblo. Y en el día de hoy vamos a ver cómo Dios, después que el pueblo del Señor está obedeciendo y haciendo lo que Dios le manda hacer, después de tener, vamos a decir, esa búsqueda, esa obediencia, esa adoración, ese acercamiento a Dios, entonces hay una persona aquí que comete un grave error, y ese error le lleva a perder su vida. Y nos vamos a ir en Levítico capítulo 24, a la altura del versículo 10 hasta el versículo 16, lo leemos y vamos a ver lo que podemos recibir en esta tarde de parte de nuestro Señor. Dice el versículo 10: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Bueno, pues
vemos, ¿verdad?, esta sentencia de Dios a todo aquel que blasfemare en contra de su nombre. Y como antes le estaba diciendo en este capítulo 24, a principio, ¿verdad?, vimos como Dios empieza diciéndole a Moisés: habla al pueblo de Israel, da una orden, ¿verdad? Y empieza hablando del alumbrado del lugar santo, del aceite, de pan, pero termina afuera del campamento con un muerto. Después de tener esa bendición, ¿verdad? Lamentablemente, ¿cierto? Encontramos cómo este hombre causa un mal al pueblo de Israel. Y vemos que este hombre es mitad judío, mitad egipcio, ¿cierto? Y quiero que nos quedemos con ese trocito. Este hombre era hijo de una mujer que israelita y de un padre egipcio, o sea, mitad judío, mitad egipcio. Quedémonos con eso. Este hombre estaba dividido su sangre en dos nacionalidades. Y luego vamos a ver qué significaba esta mezcla, qué representaba este hombre. Entonces en el versículo 10, lamentablemente, el estudio de hoy en este libro no empieza con el Señor dijo, habla, o Dios hablándole a Moisés, sino con un problema, ¿verdad? Y este problema vamos a analizarlo un poquito, no tan profundo, pero un poco así superficial, para que podamos ver quién es el Dios a quien nosotros servimos. Entonces, la voz de Dios fue interrumpida por la blasfemia de este hombre mixto, ¿verdad? Y recordemos que algunos egipcios salieron con el pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 12, versículo 38. No solo salieron el pueblo de Israel, dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, cuando nosotros hablamos que Dios a través de Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, había muchas personas egipcias que estaban mezcladas, que se habían familiarizado con el pueblo de Israel, y todas estas personas salieron también con el pueblo de Israel. Y estas personas tenían su cultura egipcia, pero también ellos amaban, vamos a decir, al pueblo de Dios y también al Dios de Israel. Y ellos no se quedaron en Egipto. Esta fue un grupo de personas que vieron todos los milagros, las señales que Dios hizo a través de cada una de esas plagas en el pueblo de Egipto. Y estas gentes vieron a un Dios soberano obrar. Esta gente puede ser que tuvieron un gran temor a ese Dios de Israel.
Y a lo mejor por esa razón se habrán ido con el pueblo de Israel, quizá huyendo a, a su pueblo, a rey, a los gobernantes, no lo sé, o quizá no lo dice las escrituras, pero tuvieron algún motivo para abandonar a su pueblo y seguir a un pueblo que no es el suyo. Y antes de seguir avanzando con este tema, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que en esos tiempos bíblicos un nombre representaba a la persona en su totalidad y llevaba consigo autoridad. Cuando le ponían un nombre a una persona, tenía un significado, pero también el nombre de Dios llevaba su autoridad, ¿verdad? Y Dios le enseñó a su pueblo que su nombre debía ser tratado con reverencia. En Levítico capítulo 10, versículo 3, y en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dios se da a conocer, pero también Él muestra su autoridad. ¿Quién es Él, verdad? Aunque parece que esta historia irrumpe, hay un principio bíblico para el pueblo de Dios, para Israel, como audiencia original y para nosotros también hoy día. Yo no estoy enseñando que tenemos que guardar la ley, que tenemos que vivir como el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros solo estamos analizando el texto bíblico de Levítico, trayéndolo a Jesús y aplicándolo a nuestra vida en nuestro tiempo, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, tiempo de la gracia, salvo, ¿verdad?, por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. La sentencia de Dios, o sea, la santidad de Dios y la de el nombre de Dios debe ser constante, no solo en ceremonias o sacrificios, sino también en la vida cotidiana. La historia de hoy muestra que la santidad y el respeto por el nombre de Dios son una responsabilidad diaria y permanente. No está limitada a momentos festivos, ni a nación o costumbre, o como tú le quieras llamar. El nombre de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo. Dios no ha cambiado. Y hoy día, ¿qué tú piensas? ¿Que el nombre de Dios ha cambiado o ha perdido de sentido? ¿Ha perdido autoridad? ¿O sigue siendo el mismo Dios de autoridad? Nosotros, el ser humano, se ha alejado de Dios. El ser humano vamos a decir, espiritualizado todo. Nosotros espiritualizamos mucho las cosas, ¿verdad? Y minimizamos el nombre de Dios. Hermano, nosotros no debemos de minimizar el nombre de Dios. El Espíritu Santo de Dios sigue siendo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios sigue siendo el Hijo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios mismo sigue siendo Dios. Bueno, está bien que tú le llames papito, que tú le quieras decir amorcito, que tú le quieras decir papacito, que tú le quieras decir como tú le quieras decir, pero Él no se ha dado a conocer así, ¿verdad que no? Él se ha dado a conocer como
a Dios, el Señor, ¿cierto? Yahvé, ¿no? Elohim. Pues Él se ha dado a conocer como Él es. Si tú lo quieres minimizar, eso ya son cuestiones tuyas, ¿verdad? Yo eso ya lo respeto, pero Él, porque tú lo quieras minimizar, Él no va a ser más pequeño. Él sigue siendo ese Dios que ha sido de todos los tiempos. El principio bíblico aquí es, adoramos a Dios y estamos en relación con Él, con nuestra palabra y acciones, en comunidad o individual, en momentos señalados y en aquellos que no están señalados. Siempre, continuamente, en todos tiempos, nuestra vida tiene que estar en relación con Dios, en comunión con Dios. No importa dónde tú estés, no importa lo que tú estés haciendo, vamos a decir, físicamente, en tu día a día, en tu vida, tu relación con Dios debe de ser la misma, no debe de cambiar, ¿cierto? El versículo 11, el hombre, que no tiene nombre aquí, solamente que hijo de una mujer judía y un egipcio, no sabemos su nombre. Sí sabemos que estaba peleando contra un judío. Estaba peleando. Bueno, me imagino que cuando tú estás enfurecido, encalorizado, estás en una pelea, pues tú igual en ese momento te sientes o superior o inferior, depende con quién tú estés peleando, ¿verdad? Pero en ese momento tu cabeza no está centrada en nada, tú estás centrado en que tú no quieres dejarte matar, ¿verdad? Bueno, y como dice un dicho por ahí, que la guerra mayormente se gana casi con la boca, más que con peleando, ¿no? Hay gente que son más boca, hablan bastante y hay gente que le tiene miedo a la boca más que a lo que hace. Y en realidad quizás tenga más miedo que tú, ¿no? Y quiera hablar muy fuerte. Pues este hombre en su furia, su momento de pleito en el campamento, en ese momento de ira, dejó escapar una maldición contra el nombre del Señor. Y esto recuerda que lo que tenemos en corazón, de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón que dice la Biblia, habla la boca. Entonces él manifestó lo que había en él, lo que había en su corazón. Y eso nosotros normalmente lo vemos, ¿verdad? Manifestamos lo que hay en nuestro corazón con nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, se está refiriéndose a esto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, blasfemó y maldijo. Esto parecen ser verbos sinónimos, pero en realidad no lo son. Blasfemó y maldijo. Y vamos a mirarlo más detenidamente. Blasfemia en el diccionario de la lengua española quiere decir palabra gravemente injuriosa contra alguien. Diccionario cristiano dice que el término griego significa que habla de forma injuriosa, difamatoria o insultante, dirigida tanto a Dios
como a los hombres. Y maldición es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. O sea, es hablar mal, decir mal de una persona o de Dios. Podría ser que él no supiera que era muy malo blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué ustedes creen? Podría ser que él no lo supiera. Yo creo que no, que no tenía alguna posibilidad de que él no lo supiera. Hijo de una judía, las madres siempre enseñan a los hijos, ¿no? Si hubiera sido el padre que lo hubiera criado, entonces te hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, pues tenía posibilidad, pero siendo la madre judía, siempre los hijos que son criados por la madre siempre son bien derechitos, mejor que los padres. Él creció en el contexto del pueblo de Dios, por parte de la madre, por lo que no era ignorante de quién era Dios. Es imposible. Bueno, sabemos que los acontecimientos de Levítico ocurrieron aproximadamente un año después de la salida de Egipto, y sabemos que Dios habló con ellos desde la montaña cuando salieron de Egipto. Es decir, que todos los que estaban ahí en el frente al monte cuando Dios estaba hablando, cuando Dios descendió en el monte, todos vieron que el monte temblaba y humeaba, y todos tuvieron miedo y clamaron a Moisés, le dijeron, habla tú, que nosotros tenemos miedo y no queremos acercarnos, no queremos escuchar la voz de Dios. Él no tenía ninguna excusa de poder decir, no, que yo no lo sabía. De lo contrario, Dios conoce los corazones y Dios no es injusto, ¿verdad que no? Dios da un castigo justo a todo aquel que lo merece. Él había oído, él estuvo ahí en Egipto y vio todas las maravillas del Señor. Él salió de Egipto junto con todo el pueblo de Israel. Él estuvo allí presente en aquella montaña. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Él escuchó eso de la boca de Dios, no de Moisés. No tomará el nombre de Dios en vano. Solo lo primero que Dios empezó a hablarles allí al pueblo de Israel, en el capítulo 20 de Éxodo. Todos lo escucharon. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, versículo 7. Y él estaba ahí presente y él lo escuchó. La blasfemia era considerada un crimen grave y la ley exigía la muerte. Y él lo sabía, él no era inocente. Y eso es un problema grave cuando nosotros conocemos y sabemos las cosas y las hacemos. Falta de conocimiento, ¿verdad? Pero no de conocimiento de no saber las cosas, sino falta de sabiduría para no hacerlo, para respetar, para obedecer. El punto es que todo lo del campamento de Israel habían recibido la ley de Dios y enseñanza clara sobre la santidad del nombre de Dios. Por lo tanto, su acción no fue fruto
de desconocimiento, sino un desafío deliberado a la autoridad y santidad de nuestro Dios. Eso se llama rebelión, ¿cierto? Desobediencia. ¿Cómo es la rebelión hoy en las iglesias evangélicas? ¿Cómo sería? ¿Qué sería rebelión en nuestras iglesias? Bueno, tenemos aquí doctrinal, moral, autoridad espiritual. Bueno, en el asunto doctrinal, negar o acomodar la Biblia a nuestra conveniencia. Bueno, muchas veces cogemos texto bíblico, lo adaptamos a nuestra vida. Moral, persistir en pecado sin arrepentimiento. Pues sería muy bueno cometer pecado y al poco momento pedirle perdón a Dios y pensar de que ya estoy perdonado y no pasa nada, ya me he reconciliado con Dios y sigo la vida normal. Y en poco tiempo vuelvo otra vez a cometer pecado y vuelvo a pedir perdón, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón. La Biblia dice que debo de reconciliarme, pero se nos olvida capítulo 8 de Romanos. No hay condenación para quién. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que un cristiano no peca, no anda cometiendo pecado conscientemente, ¿cierto? Entonces, contra la autoridad espiritual, por ejemplo, rechazar corrección bíblica por orgullo, ejemplo, murmuraciones y chismes, pleitos, contiendas y todas esas cosas que a veces nosotros pensamos pues que tengo la razón y que lo puedo hacer, ¿verdad? El verso 11 en la parte B, el hombre es llevado a Moisés. Fíjate que no lo matan ahí de una vez, lo que le vieron peleando con el judío y blasfemando contra Dios. No le mataron ahí en ese mismo momento, sino que no pasaron por encima de la autoridad. Sabían que tenían que llevárselo a la autoridad. ¿A quién se lo llevaron? A Moisés. Y ese mismo verso, la parte C, ¿no le parece extraño que el Espíritu Santo dé tantos detalles sobre la madre? ¿Por qué? Esto llama la atención, ¿verdad? Que se mencione tanto aquí a la madre de este chico. Y el padre no se menciona por ningún lado. Solamente aparece ahí que el chico era hijo de un egipcio y nada más. Pero muchas veces, si David puede ponernos el verso 11, verá que el verso está haciendo mucho énfasis en la madre. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, entonces lo llevaron a Moisés. Y voy otra vez. Y su madre se llamaba Selomit. No, ni siquiera menciona a su padre. Y esto es para mostrar que la fe no se traspasa. La fe no se traspasa de padres a hijos. Cada uno debe de tener su propia
fidelidad a Dios. Podría ser que la madre tuviera temor a Dios o no, o a lo mejor no tuviera temor. De todo modo, su hijo es capaz de blasfemar el nombre de Dios. ¿Quién es el progenitor? ¿Quién es el que multiplica a los hijos? ¿La madre o el padre? ¿Quién es? Es el padre, ¿verdad? Una madre sin un hombre, una mujer sin un hombre no puede tener hijos, ¿sí? No, es imposible. Es imposible. ¿Eh? Pero, dámele el micro a... No, porque no te van a escuchar lo que están en las redes sociales. Es para que te escuchen lo que están ahí presentes. Decía que es curioso que en Levítico es la única mujer que es nombrada, y también es curioso que Shelomit viene de la raíz hebrea Shalom, que significa paz. Entonces viene a dar a entender que, que este hombre viene de un linaje de una mujer, porque los nombres se ponían, como usted lo dijo al principio, con una intención. Sí. Y él venía de un linaje de una mujer que significaba paz. O sea que él irrumpió la paz a través de esta blasfemia y esta maldición, y por eso el Espíritu Santo, de una manera incisiva, pues muestra y da tantos detalles de la mujer, dando a entender cómo el mundo, de alguna forma, que estaba en Egipto, que el mundo pues es simbolismo del mundo, eh, hace contraste con lo que en algún momento Pablo enseñó, diciendo que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o qué comunión tienen los... Entonces, de esa manera se puede ver cómo el Espíritu Santo de alguna forma nos quiere dar a entender cómo la paz de una comunidad se puede romper cuando no hay una figura real, como en este caso el Padre, que no está allí, no existe. Exacto. Entonces vemos aquí que hay una gran enseñanza bíblica a través de este personaje, ¿verdad? Eh, Podemos ver que la relación con Dios, y eso dice que se rompió, ¿verdad? Ahí esa relación, y fácilmente la relación con Dios se puede romper. O sea, yo no dependo de lo que me haya enseñado mi padre o mi madre. Yo dependo de la relación que yo tengo personal con Dios. Bueno, puede ser que su madre le ha enseñado, este hombre deshonra a su madre la enseñanza que ha recibido de ella. El pueblo de Israel está turbado, ¿cierto? Porque, oye, él ha cometido un grave error, blasfemar con el nombre de Dios. En otras ocasiones se levantaron algunos en contra de Moisés y Aarón, y la ira de Dios se encendió y murieron muchas personas, ¿verdad? Me imagino que ya ellos ya están impuestos a ver la ira de Dios
y me imagino que apresuradamente acuden a su líder para que busque una solución. Y fíjate que este hombre no es castigado de una vez, lo han puesto aparte, lo han metido ahí, dice, en la cárcel, ¿verdad? Bueno, para buscar dirección de quién, de Dios. Ni siquiera Moisés se atreve a hacer algo en contra de la vida de este hombre, aún sabiendo que la sentencia de Dios era que debía de morir. Moisés busca dirección de Dios para ver qué hacer contra este hombre. ¿Y Dios qué es lo que lo ordena? Que debe de morir, ¿verdad? Porque esa era la sentencia. Pero fíjate que Dios no le dice a Moisés, mátalo, mátalo. ¿Qué le ordena a Dios? Que los testigos, los que lo vieron, los que le escucharon, que pusieran la mano sobre este hombre, ¿verdad? Sobre este hombre. Entonces, cada uno responde desde su propio corazón, no por ser hijo de creyentes en Cristo. Una persona es creyente, no por ser hijo. Y hay muchas personas equivocadas en este punto, pensando que los hijos, porque han nacido en el hogar cristiano, también son salvos. Es individual. Cada hijo debe de aceptar a Cristo, recibir a Cristo, cuando tiene conocimiento de lo que es pecado, porque la salvación es individual. La salvación no se hereda. No se hereda. Entonces, y más que entristecer, esto debe ser un motivo más de oración, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra familia. Para los que somos padres, que nuestros hijos conozcan y amen a Dios. Que ellos tengan una relación personal con Dios. Que ellos tengan intimidad con Dios. Que ellos sepan quién es Dios. Que ellos puedan buscar a Dios cada día. En el versículo 12, aquí vemos que la sabiduría de un buen líder se ve cuando es capaz de buscar la voluntad de Dios en primer lugar. Él no dice, bueno, yo como él era el líder, no tomó una decisión severa. Primero él buscó la dirección de Dios, porque Dios es ¿quién? El dueño, ¿verdad? Todas las almas le pertenecen a Dios. Moisés no contaba con una norma clara para este caso. Por eso antes de decidir, esperó y consultó a Dios sobre cómo proceder contra este chico. Y se puede ver la dependencia de Dios para decisiones difíciles. O sea, él dependía de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de depender también de Dios para tomar decisiones. Nosotros no podemos dejarnos llevar de nuestro conocimiento o de la autoridad que tenemos para hacer cosas. Debemos de aprender a tomar decisiones primero en Dios, que sea Dios, buscar la dirección de Dios en oración, pedirles a Dios que nos muestre qué hacer para tomar decisiones correctas. Y el deseo de ser justo de Moisés se ve aquí, ¿verdad? O sea, él no usa de su autoridad, no abusa de su autoridad. Él busca
dirección de Dios, no quiere ser injusto, quiere ser justo, ¿verdad? Y actuar conforme a lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué ustedes creen? ¿Que Dios está improvisando aquí? En este momento, en este asunto. Dios no está improvisando porque ya Dios lo había avisado, ya Dios lo había dicho, ¿cierto? Dios no introduce una ley nueva aquí en este momento. Solo aplica un principio que ya estaba establecido desde Éxodo capítulo 12, versículo 29. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Era para todos, no era solamente para el pueblo de Israel. Desde aquí Dios está marcando la pauta, marcando lo que Él desde el principio de la creación había determinado para la humanidad. O sea, Él tenía, el plan de Dios era salvar, ¿verdad? A todas las naciones. Y aquí estamos viendo que Dios no es imparcial, ¿cierto? Hay una realidad aquí oculta que se pierde por el final sangriento de la historia. El hombre mitad Israel, mitad gentil, representa el pecado dentro de Israel y entre los gentiles. Representa a los dos. Recuerdan que al principio les dije, quédense con este trocito de que el hombre es mitad de Israel y mitad, ¿qué? Egipcio. Pues este hombre representa a quienes, tanto al pueblo de Israel como a los gentiles, a los dos. El pecado en el mundo. Dios no envió a Jesús a morir solo por el pueblo de Israel. Jesús, muchas veces entendemos o comprendemos que Él vino, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y que entonces fue como una opción B, que entonces los gentiles fueron los que lo recibieron, los que lo aceptaron a Él. Y no es así. No es así. Dios desde un principio ha tenido en su diseño, en su voluntad, salvar a toda la humanidad, a todos. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, aquí Pablo está expresando una gran verdad. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha bien, aquí no se está refiriendo solo a gentiles, o no se está refiriendo solo al pueblo de Israel. Aquí se está refiriéndose a quién, a la humanidad, a todos. Este hombre representa el pecado del mundo, a todos. Gentiles porque mitad ¿qué? Egipcio y mitad judío. Está aquí representando a los dos, gentiles y judíos. Y Cristo vino a salvarnos a todos. Y Él fue castigado, ¿verdad que sí? Él fue apedreado ¿por quién? Por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Él fue apedreado. No solo por una persona, no. Todo el pueblo estuvo allí presente tirando piedra. El que no tiró piedra estaba allí a lo mejor temblando de miedo. Uy, que no me pase a mí. No, estaba ahí por lo menos mirando para que tuvieran temor, para que todo el pueblo tuviera temor. El pecado es castigado sobre todas las naciones.
sobre todo ser humano, y lleva la misma sentencia. Lleva la misma sentencia. ¿Cuál es la sentencia para el pecador? Muerte eterna, ¿verdad? Muerte eterna, y será lanzado, juzgado y lanzado al lago de fuego. ¿Junto con quién? Junto con Satanás. O sea, aquí no se libra nadie. Aquí no se libran de ninguna nación. Todas las naciones, todos son castigados. El pecado será juzgado. Entonces, podemos ver que si Cristo vino por todos, murió por todo, ¿verdad? Todos, cada uno de nosotros, estábamos ahí, incluidos, ¿verdad? En ese momento. Entonces, sí o no, el Israel, según la carne, ha pecado gravemente contra Jehová, y el nombre de Jehová ha sido blasfemado entre los gentiles. ¿Está bien? ¿A que sí? Todos. Sea así, tanto el pueblo de Israel es blasfemo, es pecador, también nosotros los gentiles somos blasfemos y somos pecadores. Este hombre representaba a las dos naciones y nosotros estábamos ahí incluidos. Pero Dios, que es grande en amor, envió a Jesús como sustituto de ambos pueblos. En su gran amor ha tenido misericordia. En Juan capítulo 3, versículo 16. Esto es un verso que todos lo sabemos, ¿verdad que sí? De tal manera amó Dios a quién. No dice a Israel. ¿A quién amó? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos, aquel quien él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que crea en Él. Ahí está, ¿verdad? La bendición de Dios. Ahí está el amor de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Israelita o gentil, cada uno puede tener vida eterna en lugar de muerte eterna, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de Dios? Bueno, podemos a través de este texto bíblico aprender muchas cosas. No hemos querido profundizar mucho en el texto bíblico. Okay. La consecuencia natural del pecado es la muerte, ¿verdad? Esto aprendemos, ¿verdad? De Dios, que su sentencia es firme, ¿verdad? Dios es nuestro libertador. Puso a Jesús en lugar del culpable, según Juan 3:16. O sea, Él ocupó mi lugar. Él se puso en el lugar de cada uno de nosotros. Murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús tomó el lugar del culpable, cumpliendo la justicia divina y ofreciendo vida a quien cree en Él. De esta manera, la condena que merecemos por el pecado se transforma en salvación para aquellos que confiesan en Cristo Jesús, o que confían, ¿verdad?, en Cristo Jesús, manifestando la combinación de justicia y misericordia de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia y por la justicia de Dios. Dios nos ve a nosotros a través de Jesús justo, ¿cierto? Nos ve, ¿qué más? Salvo, nos ve hijo suyo.
nos ve santificado, nos ve transformado, ¿verdad? Y nos acepta porque Él nos ve como Él ve a su Hijo. Hemos sido lavados, hemos sido redimidos, ¿verdad? Por su sangre. El propósito de las leyes era mostrar a Israel cómo vivir como un pueblo separado para Dios, diferente a los demás pueblos y naciones que le rodeaban. Capacitado para mostrar esta distinción en cada aspecto de la vida. De igual modo, hoy los creyentes en Cristo Jesús, por medio del Espíritu, somos enseñados a vivir para Dios en toda nuestra manera, nuestra forma, en todo, por completo. ¿Qué nos manda las Escrituras a nosotros? Que debemos de santificarnos por completo. ¿En qué? Espíritu, alma y cuerpo. O sea, en una sola frase podemos encerrarlo. Todo lo que somos tiene que ser santificado para Dios. O sea, no hay otra forma en la que nosotros podemos presentarnos ante Dios, que Dios nos pueda ver como Él ve a su Hijo. Él no nos puede ver a nosotros como ve a su Hijo si nosotros estamos blasfemando su nombre, si nosotros estamos viviendo una vida en pecado. Él nos ve transformados si nosotros nos dejamos transformar. El temor del Señor incluye en nuestra obediencia, porque nuestra sumisión nos mueve a reverenciar todo lo que es Dios. Porque estamos en relación con Él, una relación personal con Dios. Si le amamos, seremos fieles a Él. Es mejor obedecer de corazón que sacrificar por tradición. Es mejor obedecer. Es mejor servirle a nuestro Dios como Él quiere que nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Entonces cuando tú amas a una persona, sería incapaz de engañarle o de traicionarle, ¿verdad que sí? Creo que sí, que seríamos incapaz de traicionar si tú amas. Ahora, si tú no amas, te da igual, ¿cierto? De faltar el respeto y de hacer todo lo que tú quieres, pero cuando tú amas, sí, es lo mismo, esa misma relación. Si tú amas a Dios, si tú de verdad has entregado tu vida a Él, pues obedece, ¿verdad? Sabemos que este hombre no tenía tanto amor por Dios. De hecho, está peleando con uno que es su sangre, ¿cierto? Este hombre igual no tenía tanto temor de Dios para blasfemar el nombre de Dios, sabiendo que no le iba a ir bien. ¿Cómo se refleja esto en la vida diaria de un cristiano? ¿Cómo se refleja? Yo me gustaría que reflexionemos un poquito y meditemos cómo se refleja esto en tu vida. El temor de Dios, el amor a Dios, lo que tú has conocido, el conocimiento que tú tienes acerca de quién es Dios, ¿verdad? En nuestro estilo de vida, decisiones, reacciones y la capacidad que nos da el Espíritu Santo para arrepentimientos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da
convicción, ¿verdad?, de pecado. Él es nuestro compañero. Él nos reprende, Él nos corrige, nos enseña, ¿verdad?, nos capacita. Bueno, si es un amigo fiel que nosotros tenemos, que mora en nosotros, que anda con nosotros, donde quiera que nosotros estamos, ¿cómo nosotros podemos fallarle a nuestro Dios? ¿O de qué manera nosotros podemos vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que nos ayude a santificarnos cada día más? El Espíritu Santo nos ayuda a retroceder, a volvernos, a devolvernos, ¿verdad?, de nuestros errores. El arrepentirse quiere decir cambio de dirección, volver, devolverte. Tú vas en una dirección, te da cambio de sentido y vuelve nuevamente hacia atrás. El arrepentimiento es devolvernos del pecado a Dios, a santificarnos, a purificarnos, vivir una vida que agrade a Dios, corregir nuestros errores. Este hombre no tuvo la oportunidad de corregir su error, pero tú y yo sí que tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores, de santificarnos, de tener una relación personal con Dios, buscar a Dios, honrar el nombre de Dios. Yo te pido que te ponga en pie y quiero dejarte un